Muy bien, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, profesor. Listo. Bueno, la tercera parte de lo que es la genética, voy a hablar de las mutaciones, ¿ya? Las mutaciones básicamente es cuando se da una alteración, una variación en el ADN. Por eso ahí los textos mencionan, ¿no? Que es una alteración o una variación cualitativa o cuantitativa que experimenta obviamente el material genético. El padre de las mutaciones es Hugo de Brais, ¿ya? La pregunta sería, ¿y por qué Hugo de Brais, discípulo de Gregorio Mendel, es padre de las mutaciones? Porque precisamente se dedicó al estudio de las mutaciones. Tal es el caso que propone una teoría que se llama teoría de las mutaciones. ¿Ya? Él propuso la teoría llamada teoría de las mutaciones. Exactamente en esta teoría, jóvenes comienza a investigar y para hacer sus cruces utiliza una planta llamada Oenotera lamarckiana. ¿Ya? Entonces pueden colocar aquí la planta que trabajó Hugo de Brais se llama Oenotera lamarckiana. Así como Gregorio Mendel trabajó con el Pisum sativum, Hugo de Brais trabajó con una planta llamada Oenotera lamarckiana. ¿Ya? Muy bien. Dice que cuenta la historia que haciendo los cruces de estas plantas, observó que en una descendencia algo amorfo, o sea, en una descendencia de ellas observó algo amorfo, algo que no esperaba. Y a eso lo que no esperaba se lo llamó mutante. Por eso que en la actualidad, jóvenes, a la palabra mutación significa algo inesperado en la descendencia, algo que tú no le esperas. ¿Te das cuenta? Eso significa mutación, algo inesperado en la descendencia. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate tú, estás embarazada y tu niño te sale, por ejemplo, con un solo ojo, ¿no? O con dos ojos unidos en uno. O de repente tu niño nace con un solo brazo. Entonces, es algo que tú no lo esperas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ha dado una mutación. A eso lo llamó mutante. ¿Ya? Recuerda que la palabra mutación significa algo inesperado en la descendencia, algo que no le esperas, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Otro dato interesante, la pregunta sería, ¿y quién causa las mutaciones, no? Entonces, a los que causan las mutaciones lo vamos a llamar agentes mutágenos, o también llamados agentes mutagénicos. Ya puedes colocar ahí. Los que producen las mutaciones son los agentes mutágenos o mutagénicos. La pregunta sería, ¿quiénes son los agentes mutágenos? Bueno, en la cabeza tenemos ahí las famosas radiaciones, ¿ya? Y entre las radiaciones más importantes, bueno, pues se puede decir bueno, a la cabeza, ¿no? Porque todos son importantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí las radiaciones como los rayos ultravioletas, o sea, ¿y quiénes son los rayos ultravioletas? O sea, de la luz solar, pues, ¿no? Esos rayos solares de la luz solar cuando están muy intensos y están en contacto con la piel, podrían causar una lesión a la piel, tanto así que la podrían hacer mutar y por ende causar un cáncer de piel, ¿ya? Recuerda que el cáncer de piel se llama melanoma, ya anoten por ahí, el cáncer de piel se llama melanoma. Y el principal factor de riesgo para el cáncer de piel son los rayos ultravioletas de la luz solar, o sea, del sol. Otro tipo de radiación muy importante que en la actualidad se utiliza mucho son los rayos X. Los rayos X de Röntgen, ¿no? Estos rayos X también se ha demostrado cuando el uso es indiscriminado, también nos puede causar efectos, mutaciones. Por eso es que una mujer que está gestando y sufre de repente una fractura, lo máximo que se le podría hacer de rayos X es 1 o 2, no se le puede hacer más, porque si no estamos induciendo una mutación de repente al nuevo ser que está que espera, ¿ya? Por eso 1 o 2 nomás, no se le puede hacer más. Muy bien, ¿qué más? Otro tipo de radiación, tenemos las radiaciones ionizantes. ¿Y quiénes son las radiaciones ionizantes? Por ejemplo, tenemos las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones gamma. Este tipo de radiaciones, queridos alumnos, lo vamos a encontrar en algunos aparatos electrónicos, ¿no? Todo lo que son celulares, la radio, todas esas ondas jóvenes, aunque no lo creas, a la larga nos puede perjudicar mucho. Se ha demostrado científicamente que estas ondas, ya las radiaciones ionizantes, también pueden hacer mutar el ADN y por ende causarnos algunos problemas. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más nos podría causar mutaciones? Por ejemplo, algunas drogas, ¿no? ¿Qué drogas? Por ejemplo, hay una droga que los jóvenes la consumen mucho que se llama LSD, ¿ya? LSD. ¿Qué significa LSD? Significa ácido lisérgico, ¿ya? LSD significa ácido lisérgico y también encontramos una droga que la encontramos en el cigarrillo, llamada la nicotina, ¿ya? Aunque no lo crean, la nicotina también puede causar mutaciones.
Tal es el caso que el uso indiscriminado del cigarro, del cigarrillo, ¿ya? Nos podría causar un tipo de cáncer, ya sea los pulmones, ya sea la boca, ya sea la faringe. Entonces, algunos piensan que el cigarro solamente te causa cáncer de pulmón. No, jóvenes. También te causa cáncer a la boca, a la faringe, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? ¿Quién más causa mutaciones? Por ejemplo, una sustancia química que se llama 5-bromuracilo. Anoten por ahí, el 5-bromuracilo es una sustancia química que también ya puede causar mutaciones. Y una de las partes finales, también puedo agregar ahí a alguien que causa mutaciones, es precisamente un gas que utiliza la Policía Nacional para esparcir a la gente, ¿no? Que se llama el gas pimienta. Ese gas pimienta también es llamado gas mostaza, ¿ya? Y ese gas mostaza se ha descubierto, se ha estudiado básicamente que también puede causar mutaciones, ¿no? Lo que todos conocemos como bomba lacrimógena. ¿Ya? Esa bomba lacrimógena puede ser letal, muchachos, ¿ya? Muy bien, entonces, como ya lo sabes, todos ellos son agentes mutágenos que causan obviamente mutaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifican las mutaciones? ¿Ya? Las mutaciones básicamente se clasifican según el tipo de célula. Puede afectar células somáticas, acá está, o sea, a nivel de células somáticas, ya sabes quiénes son células somáticas, o puede atacar, mira, a nivel de células gaméticas, ¿no? O sea, los gametos, espermatozoides y ovocitos 2, ¿ya? También se pueden clasificar según su origen, ¿ve? Puede ser una mutación natural y una mutación artificial o inducida, ¿no? ¿Cuándo sería mutación natural? Cuando la propia naturaleza lo hizo, ¿ya? Mutación natural cuando la propia naturaleza lo hizo. Y mutación artificial o inducida cuando, obviamente, ¿no? El hombre le está interviniendo acá, el hombre lo está haciendo, lo está con la induce, ¿ya? Mutación natural y mutación artificial o inducida. Bueno, según la cantidad de material genético afectado, vamos a ver que pueden ser mutaciones génicas a nivel de gen, mutaciones cromosómicas a nivel de cromosoma y mutaciones genómicas a nivel de genoma, ¿ya? Según la cantidad de material genético afectado, puede ser mutaciones génicas o puntuales a nivel de gen, mutaciones cromosómicas a nivel de cromosoma y mutaciones genómicas a nivel de genoma, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar según la cantidad de material genético afectado, ¿ya? Mutaciones génicas o puntuales. Muy bien. Cuando hablamos de las mutaciones génicas o puntuales, caballeros, vamos a decir que solamente afecta a nivel de gen, pues, ¿no? Como ustedes saben, ya eso hemos hablado, el gen es un segmento de ADN que almacena información genética. Y este gen, obviamente, tiene bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Unida por enlaces puente de hidrógeno. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le sacamos una base nitrogenada que se le conoce como delección? La palabra delección significa corte, ¿ya? Cortamos una base nitrogenada y la sacamos de allí. Causa mutaciones. De repente la reemplazamos, ¿no? Colocamos una púrica por otra púrica o una pirimídica por otra pirimídica. Entonces, todos esos cambios van a causar mutaciones a nivel de gen y se le llaman mutaciones génicas o puntuales o moleculares. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las mutaciones génicas o puntuales más importantes? Tenemos el albinismo, ¿no? Como dice ahí en el texto, el albinismo es la ausencia total o absoluta de la melanina, ¿ya? Recuerda que la melanina le da la pigmentación a la piel, ¿ya? Y es más, protege contra los rayos solares. Entonces, el albinismo es la ausencia total o absoluta de melanina. Por lo tanto, la persona se va a ver blanco, ¿sí? Ojos claros, cabello blanco, ¿ya? Es el albino. Recuerda que el albinismo no solamente se da en animales, disculpa, no solamente se da en seres humanos, ¿no? También se da en animales, ¿ya? Aunque el ser humano también es un animal, pues, ¿no? Pero racional. El albinismo también se ha manifestado en otro tipo de animales, ¿ya? Listo. Vamos a la galactosemia. La galactosemia, como dice ahí, es la acumulación de galactosa en el hígado. ¿Ve? Galactosemia, acumulación de galactosa en el hígado. ¿Y por qué se acumula en el hígado? Porque no hay la enzima apropiada que degrada la galactosa, ¿de acuerdo? Y por ende, obviamente, va a causar retraso mental. Eso es la galactosemia, ya la acumulación de galactosa en el hígado causando retraso mental. Y luego viene la talasemia. ¿Ve? La talasemia, jóvenes, es la formación de hemoglobina alterada, ¿ya? Es la formación de hemoglobina alterada. Por cultura general, tú sabes que la hemoglobina transporta el oxígeno por la sangre, ¿no? Cuando está normal. Pero, ¿qué pasaría si la hemoglobina está alterada? ¿Tú crees que va a conducir correctamente el oxígeno por la sangre?
La respuesta es no. ¿Te das cuenta? Entonces, lo más seguro es que la talasemia, al no transportarse correctamente el oxígeno, te va a conllevar a una anemia. Y esa anemia incluso puede ser mortal. ¿Ya? Entonces, cuando yo te pregunto en el examen, ¿qué es la talasemia? Es la formación de hemoglobina alterada. Ahí está. Haciendo que la hemoglobina no trabaje correctamente y por ende te conlleve directamente a la anemia. ¿Ya? Ahora, con respecto a la talasemia, vamos a decir que presenta síntomas que varían desde leves hasta síntomas mortales. Lo que te decía, no puede causar la muerte, ¿ya? La talasemia. Luego viene la condroplasia, muchachos. La condroplasia básicamente es un tipo de enanismo, ¿ya? Es un tipo de enanismo. ¿Y sabe por qué? Porque hay un defecto a nivel de la metáfisis o cartílago de conjunción de los huesos, a nivel especialmente de los huesos largos, ¿no? Yo te pregunto, a ver, dime, ¿quién le da el crecimiento en longitud del hueso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién le daba el crecimiento en longitud del hueso? Metáfisis. La metáfisis o cartílago de conjunción, ¿no? Que es un tipo de cartílago hialino. Entonces, al haber un defecto en la metáfisis, el hueso no va a crecer en longitud, ya sea por cuestiones genéticas, ¿no? Y cuando el hueso no crece en longitud, el hueso se queda enano, pues, ¿no? Y ahí eso lo llaman acondroplasia, ¿no? Es un tipo de enanismo, dice acá, asociado a defectos en la zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento de los huesos largos se refiere a la metáfisis. ¿Ya? Hay un defecto ahí en la metáfisis de ese cartílago y por lo tanto la persona no crece en longitud y se queda completamente enana. ¿Ya? Finalmente hablaremos del síndrome de Marfan. ¿Ya? El síndrome de Marfan o Marfan, ¿de acuerdo? Es un defecto del tejido conectivo. ¿Pero qué significa tejido conectivo? Tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, es el tejido más abundante del cuerpo. Es un tejido de sostén, es un tejido muy importante porque la mayoría de estructuras de mi cuerpo tienen tejido conectivo, si es que todo, ¿te das cuenta? Mis vasos sanguíneos tienen tejido conectivo, ¿ya? Mi hígado parte de tejido conectivo, ¿ya? Mi piel parte de tejido conectivo, mi, bueno, el aparato gastrointestinal, la mayoría de jóvenes tiene tejido conectivo, es muy importante. Hasta la sangre tiene tejido conectivo, ¿de acuerdo? Este es un tejido de sostén, de nutrición. Pero mira, lastimosamente hay un defecto en tejido conectivo. Acá hay una proteína muy importante para formar estructura del tejido conectivo que se llama gen de la fibrilina. Cuando hay una mutación del gen de la fibrilina, entonces la fibrilina no comienza a formar bien las estructuras. Por ejemplo, normalmente los huesos de tu dedo de las manos que se llaman falanges se forman correctamente, como ahora, ¿no? Normal. Tiene una simetría, una distancia, en tu caso una longitud normal, promedio, ¿de acuerdo? Pero cuando este gen de la fibrilina surge una alteración, una mutación, lo que va a hacer es que se formen malas estructuras que tienen tejido conectivo. Por ejemplo, los huesos se van a alargar. Los huesos de los dedos de la mano se alargan, ¿no? Haciendo que la persona, obviamente, tenga unos dedos muy largos. O pueden ser gruesos también como en la mujer que yo vi. Entonces, estos huesos jóvenes se hacen largos, ¿no? Como ya tiene los dedos largos de tu mano, imagínate si tú lo colocas en la mesa, ¿no? Te posas así, paras tus deditos así, ¿sí? Y pareces como prácticamente como las patas de una araña, ¿sí o no? Porque tiene los huesos largos por una mutación del gen de la fibrilina. Entonces, como tiene forma de pata de araña, se le llama aranodactilia. ¿Ya? Entonces, yo lo he puesto ahí. ¿Ve? Es un defecto del tejido conectivo porque hay una mutación, ¿ve? Mutación del gen de la fibrilina. Ojo, el gen de la fibrilina también se llama gen FBN1, ¿ya? El gen FBN1. ¿Qué va a causar? Aranodactilia. ¿Qué es esto? Ya te dije. Los falanges de los dedos de la mano se forman mal, se alargan, y la persona tiene dedos en forma de patas de una araña, ¿ya? Lo que va a causar el síndrome de Marfan también es el desprendimiento de la retina. Y este desprendimiento de la retina lo más seguro que te lleve a una ceguera, ¿ya? Desprendimiento de retina, ceguera. También te va a causar, anoten ahí, dislocación del cristalino. Dislocación del cristalino, ¿ya? Y finalmente causa un proceso llamado coartación de la arteria aorta. Se supone que la arteria aorta tiene tejido conectivo, pero como se ha formado mal, ya entonces la arteria aorta no se forma correctamente. Que hay un momento, jóvenes, que se puede romper la arteria aorta porque hay un defecto del tejido conectivo. ¿Ya? A eso lo llaman coartación de la arteria aorta. Coartación de la arteria aorta. Haciendo que en cualquier momento, jóvenes, la persona
esté en peligro. ¿Por qué? Porque la arteria aorta se puede romper por un problema genético. Lo que me pasó en el hospital, yo estaba rotando y un joven tenía, bueno, una persona de 40 años, ¿no? 42, 45, tenía Marfan. Ya, y es un defecto el tejido conectivo, pues, ¿no? Entonces, esta persona en cualquier momento se le rompía la arteria aorta, ¿ya? Y para su mala suerte, jóvenes, estábamos ahí conversando con toda la gente y en ese momento, jóvenes, se le rompió la arteria aorta. Imagínate que la arteria aorta es la más grande del cuerpo, ¿no? Entonces se le desgarró y no lo soportó la presión, se rompió y obviamente se desangró la persona, ¿no? Por más que hicieron lo que hicieron los médicos, le hicieron una ventana pericárdica, etcétera, etcétera, nada, simplemente se murió de una hemorragia interna, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso, mira, a ver lo que atribuye el síndrome de Marfan, ¿ya? Que es un defecto del tejido conectivo, una mutación del gen de la fibrilina o gen FBN1. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que causa la agranodactilia, desprendimiento de la retina, dislocación del cristalino y finalmente lo que es la coartación de la arteria aorta. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las mutaciones génicas o puntuales o moleculares a nivel de gen? Ah, ya. Albinismo, galactosemia, talasemia, acondroplasia, síndrome de Marfan. ¿Ya? Te pregunto, a ver, ¿cuál de ellas se da por una mutación del gen de la fibrilina o gen FBN1? El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, ya, o de Marfan. Ya no se olviden, todas ellas son a nivel de genes. Ahora sí hablaremos, por ejemplo, a nivel de mutaciones cromosómicas, ¿no? Como dice la palabra, pues, ¿no? Mutación cromosómica a nivel de cromosoma, ¿sí? A nivel de cromosoma. Cuando alteran la estructura del cromosoma. Por ejemplo, miren este cromosoma que está acá. Muy bien, el primer tipo de mutación cromosómica es la de elección. Creo que ya me escucharon que la palabra de elección significa corte. Ya en este caso, mira, ve, le vamos a cortar este segmento, lo sacamos y luego lo apiezamos, mira, ve, lo unimos y prácticamente le hemos sacado este segmento. A eso se llama delección. Delección significa corte, ya cuando sacas un segmento. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nosotros en cada célula tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Que serían 46. ¿Sí? Si son 46 cromosomas, se supone que cada cromosoma tiene un número, ¿no? Primer cromosoma, segundo, tercero, cuarto, quinto, así, ¿no? Hasta el número 46. Entonces, se ha demostrado científicamente que a nivel del cromosoma 5 puede haber una alteración, puede haber una delección, mira. Cuando hay una delección del brazo corto, recuerda que los cromosomas tienen brazos cortos y brazos largos, cuando hay una delección del brazo corto, el cromosoma 5, o sea, le volamos una parte, va a causar una enfermedad que se llama Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune, y es lo que he puesto acá, ¿ves? Delección, pérdida de un segmento de un cromosoma, porque le cortamos este segmento. El ejemplo, una delección del brazo corto del cromosoma 5. Así te voy a preguntar en el examen. ¿Qué causa la delección del brazo corto del cromosoma 5? Aquí está, síndrome del maullido del gato o Cri-du-Chat, ¿ya? Algunos lo llaman también síndrome de Lejeune, anota por ahí. Algunos lo llaman también síndrome de Lejeune, ¿ya? Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune. Esta mutación se caracteriza porque va a originar alguna malformación en la laringe, ¿ya? Del nuevo ser, alguna malformación de la laringe. Tal es el caso que cuando el niño nace y hace su llanto característico, tiene la apariencia de un maullido del gato, porque hay una deformación en la laringe, en la caja de la voz. Y eso que va a conllevar a que el niño llore como jóvenes como un maullido del gato. Y por eso la enfermedad lleva su nombre, ¿no? Síndrome del maullido del gato, o Cri-du-Chat, o síndrome de Lejeune. ¿Ya? Muy bien. De Lejeune, de Lejeune. Ahora, en este caso, como dice acá, en este caso los lactantes tienen llanto parecido a un maullido del gato y también tienen retraso mental intenso. Sí, precisamente tienen retraso mental intenso. Y anoten este dato, ¿ya? Es más frecuente en la mujer que en el varón, en una proporción de 2 a 1. ¿Ya? Es más frecuente en la mujer que en el varón, en una proporción de 2 a 1. ¿Ya? Otra característica es que tienen la mandíbula pequeña. Cuando la mandíbula es pequeña se llama microfnaptia. ¿Ya? Mandíbula pequeña o también llamada microfnaptia. Microfnaptia, ya mandíbula pequeña.
Y normalmente tus ojos están más separados de lo normal, ¿no? O sea, si tú te miras tu cara en el espejo, hay una distancia apropiada entre ojo y ojo. Está dentro de la craniometría ósea. Bueno, craniometría, pero en el caso del Cri Chat, la niña tiene los ojos más separados de lo normal, ¿ya? Cuando los ojos están más separados de lo normal, se llama hiperterolismo. Comienza con H, ¿ya? Anoten por ahí, hiperterolismo. Cuando los ojos están más separados de lo normal, se llama hiperterolismo. Anoten, hiperterolismo. ¿Ya? Eso es lo que presenta esta niña, ¿ya? Y como ya lo mencionó el texto, presentan retraso mental intenso, pues, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la duplicación, creo que la palabra lo dice, cuando un segmento se duplica en el cromosoma. Se duplica, ya, esto me va a causar problemas, ¿no? Algún tipo de mutación. Esto es mutación. Una inversión, la palabra lo dice inversión, cuando, mira, ve, cuando el segmento se invierte, ve, ¿sí? Cuando el gen se invierte en este caso, ¿no? Acá está delgado, acá es grueso, acá es como se invierte en los papeles, acá es grueso y acá es delgado, ¿ya? Esto es una inversión, me va a causar también una mutación. Y luego pasamos directamente a lo que es la translocación. Como dice la palabra translocación, ya es cuando un segmento de un cromosoma va a pasar a otro cromosoma, ¿ve? Y este segmento de este cromosoma pasa a este cromosoma. O sea, si hay cambios entre dos cromosomas, pero ojo, son cromosomas no homólogos. Son cromosomas no homólogos, ¿ya? Esa es una translocación, ¿ya? Cuando un segmento del cromosoma pasa a otro cromosoma, y este segmento del cromosoma pasaría acá, y quedaría de esta manera. ¿Qué se ha realizado ahí? Una translocación, que también va a originar enfermedad. Esta translocación, jóvenes, se da en cromosomas no homólogos. Ese dato también te lo puede preguntar. ¿En qué tipo de cromosomas se da las translocaciones, no? En cromosomas no homólogos. ¿Ya? Muy bien, a ver. Yo voy a preguntar a continuación. Dígame, ¿cómo se llama la enfermedad causada por la delección del brazo corto del cromosoma 5? ¿Cómo se llama Síndrome la de Molleo, enfermedad causada por la delección del brazo corto del cromosoma 5? A ver quién me dice. síndrome de Lejeune. Claro, síndrome de Lejeune, maullido del gato o Cri-du-chat, ¿ya? Muy bien, un momentito, por favor. Muy bien, jóvenes, sigamos. Un momento. Listo, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, profesor. Listo. Finalmente, mira, hemos hablado de las mutaciones génicas, de las mutaciones cromosómicas, ahora sí hablaremos de mutaciones genómicas. ¿Alguien me podría decir qué es un genoma? Si lo hemos trabajado, ¿ah? ¿Qué es un genoma, muchachos? ¿Alguien sabe qué es un genoma? Hermes, ¿qué es un genoma? Es el conjunto de genes. Claro, es el conjunto de genes o conjunto de cromosomas, así lo van a encontrar. Muy bien, cuando hablamos de mutaciones genómicas, que es un conjunto de genes, ya, las mutaciones genómicas pueden ser de dos tipos, acá lo dice. Pueden ser aneuploidías o pueden ser euploidías, ¿ya? Muy bien, las aneuploidías, jóvenes, no te hagas
confusiones. Las aneuploidías es cuando se gana o se pierde uno o dos cromosomas. En cambio, las euploidías es cuando se gana un juego completo de cromosomas. Por ejemplo, normalmente el juego completo lo mencionan como 23 cromosomas, ya mira, ve. Este es el juego completo de 23. Imagínate que tú seas diploide y ganes un juego completo de cromosomas. ¿Cuánto sería 2n más n? 3n. Ya, esa es una euploidía, ¿ya? Cuando se gana un juego completo de cromosomas. Si eres 2n ganas n, 3n. Si eres 3n ganas una n, 4n y así. Bueno, afortunadamente esto no se da en los seres humanos, ya se da mayormente en los animales, disculpa, en las plantas, en los vegetales, ¿no? Por ejemplo, cuando formamos el endospermo albumen, a ver, ¿qué se unía a qué núcleos? Lo dije, los núcleos polarios secundarios, que sumando era 2n, más el segundo heterozoide o segundo núcleo espermático, que era haploide. 2n más n sería 3n. ¿Te das cuenta? Las euploidías se dan básicamente en las plantas. Muy difícil que se den en los seres humanos, pero todo puede darse, ¿no? Pero más seguro que se den las plantas, ¿ya? Muy bien. Regresamos a las aneuploidías. Las aneuploidías jóvenes es cuando se gana o se pierde uno o dos cromosomas. Por ejemplo, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano en cada célula? A ver quién me dice. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula del ser humano? 46. 46, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos 47 cromosomas? O sea, la célula ha ganado uno, ¿verdad? Ya, esa es una aneuploidía. O de repente tiene 45, esa es una aneuploidía. Porque como tú ves, ha ganado o ha perdido. Y eso eran las aneuploidías. Cuando se gana o se pierde uno o hasta dos cromosomas, mira. ¿Qué pasaría si la célula gana un cromosoma? Ah, ya, cuando se gana un cromosoma se llama trisomía, ya, acuérdate esto, siempre lo van a mencionar. Lo más común, uno de los más comunes. La trisomía, cuando se gana un juego de cromosomas, disculpa, cuando se gana un cromosoma. 2n representa los 46 más 1, 47. ¿Cómo represento doble trisomía? Así, 2n más 1 más 1. ¿Cómo represento tetrasomía? 2n más 2. Doble tetrasomía, 2n más 2 más 2. Y ahora, ¿cómo represento cuando la célula pierde un cromosoma? Ah, ya, se llama monosomía, ¿no? Entonces, en ese caso, en la monosomía es 2n menos 1. ¿Qué significa? 46 menos 1 sería 45. Un monosómico tiene 45 cromosómicos de la raza humana. ¿Cómo represento doble monosomía? 2n menos 1 menos 1. ¿Cómo represento un nulisómico? Lo que vino en el examen de admisión. Nulisómico, ¿cuál es su cariotipo? 2n menos 2. O sea, significa que el nulisómico tiene 44 cromosomas, pues, ¿no? Por el 46 menos 2 sería 44 cromosomas. Entonces, estos jóvenes te lo voy a preguntar, ¿ya? ¿Cómo represento a un trisómico? 2n más 1. ¿Cómo represento a un nulisómico? 2n menos 2. ¿Ya? A ver, te pregunto, ¿cómo represento a un trisómico? 2n más 1. 2n menos 1. ¿Qué significa eso? Hay un cromosoma de... Claro, hay un cromosoma de más, ¿no? Y nulisómico sería 2n menos 2, que ha perdido 2, ¿ya? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué se dan las aneuploidías, ya? Anota. Se da por la no separación o la no disyunción, ¿ya? De los cromosomas en la anafase 1, ¿ya? Se da por la no disyunción, anoten, por la no disyunción o no separación de los cromosomas en la anafase 1, ¿ya? Esto se da básicamente, supongamos, se da en la mujer, ya cuando forma los gametos, ¿no? Recuerda que en la meiosis 1, el material genético ya se reduce a la mitad, pues, ¿no? Y en la meiosis 2, el material genético se mantiene constante. La célula madre de la ovogénesis, ¿no? Es la ovogonia, es diploide, tiene 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Es diploide. Pero cuando se divide en la meiosis 1, ¿de acuerdo? Va a realizar profase 1, metafase 1 y anafase 1. Y en la anafase 1 hay un detalle, jóvenes. ¿Ya? Dice que va a formar dos células. Se supone que serían los gametos. Si esta célula tiene 46, un gameto tiene que tener la mitad, ¿no es cierto? Sería 40, si son 46 sería 23 y 23. ¿Sí? Todo de acuerdo. Eso es lo normal, ¿ya? Que cuando la mujer forma gametos, de una célula de 46 nacen dos células hijas, o sea, los ovocitos 2, ¿verdad? Pues uno tiene 23 cromosomas y otro tiene 23, mitad, mitad. Así es en los gametos. Pero como algo sucedió algo mal, de repente por la edad de la madre, de repente la madre tiene 42, 45 años, es muy viejita,
y sigue obviamente menstruando, entonces ahí ocurre este problema, que se separan mal, muchachos, ¿ya? Por cierto, antes de seguir, quiero que me escuches esto, ¿ya? Los gametos de las mujeres, ¿ya? Tienen la misma edad que ellas, o sea, significa que desde que nacen, ellas ya nacen con los ovocitos dos contaditos, que se van liberando durante toda su vida. Las mujeres nacen ya con los ovocitos contaditos, así lo mandó Dios, ¿ya? Ellos nacen contaditos. Muy diferente que nosotros los varones, ¿no? Nosotros eyaculamos y nuevamente producimos espermatozoides, ya y nuevecitos. Y es más, lo hacemos casi toda nuestra vida. La mujer no. La mujer ya nace con ovocitos contaditos ya. Y conforme pasa el tiempo lo va liberando. ¿Eso qué significa? Que la edad que tenga la mujer es la misma edad que tenga sus ovocitos, o sea, sus gametos. Por ejemplo, si la mujer tiene 15 años, sus gametos tienen ¿cuántos años? 15 años. Si la mujer tiene 20 años, ¿cuántos años tiene sus gametos? Tiene obviamente 20 años. Si la mujer tiene 45 años, ¿cuántos años tiene los gametos? 45 años. ¿Sí? A ver, te pregunto, a ver, si la mujer tiene 42 años, ¿cuántos años tiene sus gametos? 42. 42. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que no es lo mismo que una célula se divida o haga la nefase cuando la célula tiene 15 años que cuando tenga 45. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la célula en primer lugar ha envejecido. ¿De acuerdo? No es lo mismo que se haga la división, la anafase, cuando la mujer tenga 20 años que cuando la mujer tenga 42 años. No es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, a mayor edad, esa anafase 1 es muy dificultosa, no se separa correctamente. Por ejemplo, en el caso de la mujer que tiene 45 años y sigue ovulando, sigue menstruando, entonces imagínate su gameto, ¿no? Entonces se va a dividir mal en la anafase. Lo normal es 23 y 23. Pero como se dio mal la anafase, de repente en una célula va a dar 22 y la otra 24. Así se separó, mira, de forma normal, ¿no? 24 para acá y 23 para acá, porque está vieja ya. Entonces, disculpa, claro, 24 y 22. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la mujer está que produce gametos con esa cantidad? Gametos de 24 y gametos con 22. Imagínate que el varón la fecunde y fecunda uno, ovocito 2 que tenga 24 cromosomas. El varón tiene 23 en cada espermatozoide, pues, ¿no? ¿Cuánto es 23 más 24? ¿Quién me dice? A ver, sumen. ¿Cuánto es 23 más 24? ¿Cuánto es 23 más 24? A ver, ¿quién me dice? 47. 47. O sea, hay un cromosoma de más. ¿Te das cuenta? Estamos frente a una trisomía. Y obviamente la trisomía más común en el ser humano, la más frecuente, es el síndrome de Down, la trisomía del par 21. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a mayor edad, mayor probabilidad que la mujer tenga un hijo con síndrome de Down. ¿Ya? Básicamente la edad aquí depende de un factor importantísimo en la mujer. A mayor edad, más propenso que tenga síndrome de Down su niño. Es más, la proporción es alta, ¿ya? Mira, ve, de 20 mujeres que está en el rango de 40 a 45, ojo, de 20 mujeres que estén embarazadas, en una edad de 40 a 45, uno va a tener un síndrome de Down. De hecho, uno. O sea, la probabilidad es muy alta. ¿Te das cuenta? Uno va a tener un hijo con síndrome de Down. De 20, o más de 20 mujeres que estén embarazadas en esta edad. ¿Y por qué esta edad? Ya te lo dije. Porque los gametos se separan mal. Lo normal es 23-23, pero en este caso es 24 y 22. Ahora vamos a la otra parte. Imagínate que ya no fecundan al 24, fecunden al 22. ¿Cuánto será 23 más 22? A ver, ¿quién me dice? 45. 45. Estamos frente a una monosomía, porque le falta un cromosoma. La monosomía que lo estudia la genética y te lo van a preguntar en el examen es la monosomía de X, pues, ¿no? Síndrome de Turner, ¿sí? Monosomía de X, síndrome de Turner, que se representa como 45,X0, porque le falta un X, pues, ¿no? 45X0. ¿Te das cuenta? Así se dan las aneuploidías. Entonces, cuando te pregunte a ti, ¿no? A ti, ¿por qué se dan las aneuploidías? Ah, ya, por la no disyunción o no separación de los cromosomas correctamente en la anafase. ¿Ya? Anoten, por favor. La aneuploidía se da por la no disyunción, porque la palabra disyunción significa separación, ¿ya? La no disyunción, la no separación de los cromosomas en la anafase 1. Aunque algunos creen también que es en la anafase 2, ¿ya? Pero hay que colocar primero en la anafase 1, ¿ya? En la anafase 1. Y eso conlleva que los gametos se formen
con cromosomas desproporcionados, pues, ¿no? Unos más y unos menos. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso es por la edad. Entonces, un factor predisponente para que el hijo salga con síndrome de Down, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice?